Vamos a ver ahora las asíntotas, que es otra de las cosas más importantes que utilizamos para la gráfica de la función, porque nos aclara mucho por dónde puede venir la asíntota, ¿vale? Hay tres tipos de asíntotas: asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas, ¿vale? Las asíntotas verticales son rectas, verticales, tienen de ecuación x igual a a. Sí, son verticales porque se pintan así, ¿vale? Entonces, esta sería una asíntota porque la función se aproximaría por aquí o por aquí, se aproxima a la recta, pero nunca llega a tocarla. Esa es en principio la definición de asíntota, aunque hay algunos casos en los que la asíntota es cortada por una parte de la gráfica. Luego tenemos las asíntotas horizontales, que serían estas, ¿vale? En las que lo mismo, la función se aproxima, pero no llega a tocarla. Hay distintos tipos. Y luego la asíntota oblicua es una recta que tiene de ecuación igual a mx más n. Se llama oblicua porque tiene una pendiente. Las demás se llaman verticales horizontales porque son paralelas al eje OX o paralelas al eje OY. Pero esta es una recta normal. Entonces, dependiendo de... Para calcularla tenemos que calcular la m y la n. Entonces, vamos a ver cómo se calculan las asíntotas. Por definición, decimos que una asíntota para asíntota vertical es el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito más menos infinito, entonces x igual a es asíntota vertical. ¿Cómo encontramos este punto A? Pues este punto A va a ser los que no pertenecen al dominio de f de x. Es decir, cualquier punto que yo quito del dominio de f de x, en ese punto va a haber una asíntota vertical, siempre, ¿vale? Luego, a la hora de dibujarlo, lo que hacemos es aquí es calcular el límite cuando x tiende a a por la izquierda y el límite cuando x tiende a a por la derecha de la función. Sabemos que va a ir a infinito, pero puede ser que vaya a más menos infinito en una de las dos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando x se aproxima a a por la izquierda es dar valores muy próximos a a, pero un poquito más pequeños que a, para ver si el infinito va a ser positivo o negativo. Y lo mismo con la A positiva cuando nos acercamos a A por la derecha. Esto quiere decir que doy un valor muy próximo a A, pero un poquito mayor que A. Y vemos cómo se comporta la función, si va a más menos infinito. Luego ya veremos ejemplo. Esta sería la asíntota vertical. La asíntota horizontal se calcula como límite cuando x tiende a infinito de f de x. Si esto nos da un valor b, entonces decimos que y igual a b es asíntota horizontal. ¿Vale? Entonces, si el límite cuando x tiende a infinito de la función nos da un valor concreto, entonces esta, la recta y igual a b horizontal, la pintaríamos así, es asíntota horizontal. Entonces, siempre se verifica que si hay asíntota horizontal, entonces no va a existir asíntota oblicua. Estas van relacionadas. Si hay de una, no hay de la otra. Pero puede que no haya de ninguna de las dos. Lo que no es nunca es haber asíntotas horizontal y oblicua a la vez. O hay horizontal, o hay oblicua, o no hay ninguna de las dos. ¿Vale? Entonces, si no hubiese asíntota horizontal, tendríamos que calcular la asíntota oblicua, perdón. Entonces hemos dicho que la asíntota oblicua tiene de ecuación y igual a mx más n. Entonces la m se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. Si esto da un valor, un número, incluso 0, no, si da 0 ya nos va a salir la horizontal. Si da un valor, entonces vamos a calcular la n. Entonces la n se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Entonces cuando tengamos la m y la n, pues nuestra recta será igual a mx más n, que la pintaremos dando valores a la x y a la y, vamos dando valores y pintamos nuestra recta, como sea. Esta sería nuestra asíntota oblicua. ¿Vale? Entonces, esto hay que aprenderse estas fórmulas y hallar estos límites para hallar las asíntotas. Repito, asíntota vertical.
siempre va a haber una asíntota vertical en los puntos que quito del dominio. Si no quito ningún punto, no va a tener asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales se calculan como límite cuando x tiende a infinito de la función. Si esto nos da un valor incluido el 0, ¿vale? Igual a 0 sería el eje o x, sería una asíntota horizontal. Si hay horizontal, no hay oblicua, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es, si hemos calculado horizontal, ya no nos preocupamos de calcular la oblicua. Si no hay horizontal, puede que haya oblicua o no. Entonces, para ver si hay oblicua, hacemos la ecuación de la oblicua sea igual a mx más n. La pendiente se calcula como límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Si esto nos da un número, entonces calculamos la n, que es el límite de f de x menos mx. Calculamos la n y entonces tendríamos nuestra recta y calcularíamos, la representaríamos y esa sería nuestra asíntota, ¿vale? En los apuntes viene exactamente lo mismo, repasadlo para que veáis que es exactamente igual y vendrán ahora ejemplos de, vamos a ver, por ejemplo el primero. La función que tenemos es 2x partido de x menos 1. Entonces, el dominio es r menos 1. Luego, en 1 va a tener una asíntota vertical. Eso seguro, ¿vale? Porque el límite nos va a dar infinito. Entonces, vamos a ver los límites laterales. Cuando nos acercamos a x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, quiere decir que voy a dar un número muy próximo a 1, pero más pequeño de 1. Por ejemplo, 0,9. Al hacer esta operación, sale positivo entre negativo, me sale negativo. Luego me aproximaría a 1 por la izquierda, tendería a menos infinito, ¿veis? Vendría por aquí la función, ¿vale? Y cuando me acerco a 1 por la derecha, doy por ejemplo el 1,1, hago la operación y me sale positivo. Entonces sé que viene de más infinito. Entonces en la gráfica de la función yo ya sé que va a venir por aquí. Y la otra que va a tender por aquí. Entonces ya me da mucha información de cómo puede ir la función. En este mismo ejemplo, si hago la horizontal, sería el límite cuando x tiende a infinito de 2x partido de x menos 1. Estos siempre van a ser límites de la forma infinito partido por infinito. Buscamos los coeficientes de las x de mayor grado y buscamos el coeficiente. Aquí sería 2 dividido entre 1, 2. Luego, entonces, la asíntota horizontal sería esta, ¿vale? También se puede hacer a más o menos infinito para ver cómo se aproxima, pero normalmente las que se hace es en las verticales. Entonces, como tiene asíntota horizontal, ya no tenemos que calcular la oblicua, ya no tendría. En el siguiente ejemplo que veis, lo mismo, aquí la asíntota vertical la va a tener en el 0, ¿vale? Si hacemos la asíntota horizontal nos sale infinito, con lo cual no tiene. Y vamos a ver cómo se calcula la asíntota oblicua, que es la que nos faltaría. Entonces la m sería el límite de f de x partido por x, es decir, x cuadrado menos 1 partido por x, que es mi función, partido de x. Esto da x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado y este límite tiende a 1. X cuadrado entre x cuadrado a 1. Entonces, como tiene m, vamos a calcular la n. Y la n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, es decir, el límite de x cuadrado menos 1 partido por x, que es mi función, menos 1, que vale la m, por x. Se hace esta operación y sale menos 1 partido por x. Esto tiende a 0, luego entonces mi recta será y igual a x, será la oblicua en este caso, que la representaría, esta es la bisectriz del primer cuadrante y del tercer cuadrante, y ese sería mi recta, ¿vale?